Buenos días y bienvenidos a mi nuevo video tutorial. Hoy vamos a hablar sobre las reglas y las formas del presente simple en inglés y en la segunda parte sobre las reglas y las formas del presente continuo, present continuous, en inglés. Como ya espero que han tenido la oportunidad de ver mis previos videotutoriales, ya están acostumbrados con la forma afirmativa, negativa e interrogativa del presente simple. Para acordarnos un poco sobre la forma, ¿no? Forma afirmativa de los verbos, he puesto aquí dos tipos de formas. Una forma de un verbo irregular, el verbo to be, y aquí el verbo to come, un verbo regular. Como ya pueden ver, el verbo irregular cambia la forma, mientras que el verbo to come no cambia la forma, excepto la tercera persona singular que siempre acaba en S, ¿vale? Tenemos que añadir la S final. Ahora me gustaría hablar sobre las reglas del presente simple, del present simple, porque para usarlo correctamente necesitamos por un lado saber la forma, ¿vale? La forma, y por el otro lado las reglas que se aplican a la hora de usar en situaciones de comunicación este tiempo verbal. Es muy importante saber las reglas, porque en inglés lo fácil es saber la forma, pero lo difícil viene a la hora de hablar, de usar las reglas, porque mucha gente se equivoca cuando tiene que usar el presente simple o el presente continuo, the present continuous. Por eso me gustaría hablar hoy sobre las reglas básicas del presente simple. Como ya pueden ver aquí, tenemos 4 reglas que tenemos que aprender. Serían la primera regla, acciones repetitivas. Vamos a usar el presente simple para referirnos a acciones repetitivas, a cosas que hacemos cada día, cosas que acostumbramos a hacer. Aquí tenemos un ejemplo. I eat an apple every day. Yo como una manzana cada día. Como ya podemos ver aquí, every day ya nos dice que la acción se repite cada día. Es una acción repetitiva. Vamos a usar el presente simple siempre cuando hablamos sobre acciones que se repiten cada cierto tiempo. En general tenemos que usar adverbios de tiempo, ¿vale? Adverbios de frecuencia, que muestran la frecuencia de una acción. En la segunda regla tenemos reglas de física, química y de matemática. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando queremos hablar sobre una regla de física, de matemática, de cualquier tipo, tenemos que usar el presente simple. ¿Por qué? Porque se trata de una regla que ya no necesitamos comprobar, que siempre va a pasar, que es una regla que no tiene cambio, no puede cambiar sobre ninguna forma. Entonces, tenemos un ejemplo. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Este es un ejemplo. Hay más ejemplos, podemos hablar sobre un montón de casos. Aquí os doy solamente 4 ejemplos para empezar a hablar y acostumbrarnos con estas reglas. La tercera regla serían las características físicas, morales, de tamaño, de cualquier tipo, cuando queremos describir una persona, un animal, un objeto, lo que sea. Lo importante es saber que esas características definen la persona o el objeto, lo caracterizan, por lo cual no cambian. Por ejemplo, si yo quiero decir she is tall, ella es alta, es una persona alta, eso no va a cambiar. Si yo quiero decir I am a woman, yo soy una mujer, eso tampoco va a cambiar. Por lo cual vamos a usar el presente simple para referirnos a estos casos. La última regla es para referirnos a profesiones. Vamos a usar de nuevo el presente simple para referirnos a profesiones. Por ejemplo, si yo quiero decir I am a teacher, yo soy una profesora. Entonces, esta sería la cuarta regla para el uso del presente simple, del present simple.
A continuación vamos a ver la forma y las reglas del present continuous, del presente continuo. Ahora vamos a hablar sobre las formas y las reglas del presente continuo, present continuous. En la primera parte vamos a ver la regla, un esquema de la regla que tenemos que usar siempre. Una frase conteniendo el present continuous empieza por un sujeto, sea pronombre o sustantivo. Luego tenemos que añadir el presente simple del verbo to be. Tenemos que conjugar el verbo to be. Y luego añadimos el verbo que va a dar el sentido de la frase más ing, esta partícula ing. Aquí tenemos un ejemplo básico. She is dancing o Maria is dancing. Lo que tienen que saber es que aquí tenemos el verbo dancing, pero antes de usarlo hay que modificarlo un poco. El verbo dance acaba en la vocal E. Para añadir ing, primero tenemos que quitarle E. Por lo cual vamos a tener dance, acabado en C, más ing nos va a dar la forma final dancing. Esta forma I am dancing en español sería yo estoy bailando. El presente continuo en este caso es el mismo que el present continuous. Vamos a ver la forma. Vamos a ver primero la forma afirmativa. Empezamos por un pronombre. Tenemos que conjugar el verbo to be, el verbo eat, comer, más ing. Esta forma tiene tres posiciones. El verbo to be, como ya saben, es un verbo auxiliar, por lo cual ahora está desempleando un papel de verbo auxiliar. No tiene significado, no aporta significado a la frase, sino desemplea un papel de auxiliar, ayuda a crear la frase. Porque no podemos crear el presente continuo sin to be. No podemos decir I eating, you eating. He escuchado varias veces esta forma, no es correcta, no se puede usar. Si nos olvidamos de poner el verbo to be, la frase no es correcta. Luego, la frase negativa. La frase negativa, un sujeto, de nuevo el verbo auxiliar que no tiene que desaparecer de la frase, la partícula not, que ya hemos visto en otras ocasiones, y el verbo más ing. Como ya os acordáis, el verbo to be tiene su propia manera de hacer la forma negativa y la forma interrogativa, añadiendo la forma not. Por ejemplo, I am not, you are not, he is not. Aquí vamos a usar este patrón del verbo to be. No añadimos ningún otro auxiliar. He escuchado de nuevo, os repito, he escuchado gente que usa, en vez de be, se confunden y usan do. O intentan usar be más do en la misma frase. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos por lo menos un auxiliar en la frase, ya no es necesario añadir otro. Porque para crear un tiempo, el tiempo present continuous, necesitamos solamente be. No reemplazamos por do, tampoco añadimos extra una forma do. En este caso vamos a tener 4 posiciones, muy fácil. Lo único que cambia es el verbo to be. La frase interrogativa. De nuevo tenemos que acordarnos que el verbo to be hace la frase intercambiando el sujeto con el verbo. Es decir, con la forma to be. Por ejemplo, I am I. You are you. En este caso, empezamos así, como ya sabemos. Am I más verbo más ing. Tenemos que hacer siempre la frase interrogativa de esta manera para conseguir una frase correcta. Entonces, empezamos por am, are, is, are para las demás personas.
no hay que confundirlo con do, porque nunca vamos a usar do para crear una frase en presente continuo. El do se usa para todos los demás verbos en presente simple, excepto siendo to be. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que to do es para present simple, to be auxiliar para present continuous, por lo cual vamos a hacer siempre la frase negativa con to be. Ahora vamos a ver un poco las reglas para usar este present continuous. ¿Cuándo lo usamos? Enseguida vamos a ver. Ahora vamos a hablar sobre las reglas del present continuous. ¿Cómo usamos el presente continuo, the present continuous? Aquí os propongo 3 reglas generales. El presente continuo, the present continuous, como incluso el nombre nos dice, se refiere a continuación, a duración, porque el presente continuo, the present continuous, se llama también present progressive, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué se llama así. Porque se refiere a acciones que duran en el tiempo, no son acciones puntuales, necesitan un cierto tiempo para acontecer. Vamos a ver, la primera regla nos dice que nos referimos a acontecimientos, a acciones que suceden en el momento del habla. Y aquí os propongo una situación de comunicación. Por ejemplo, la mamá nos llama por teléfono y nos pregunta: ¿qué estás haciendo? La persona, nosotros, contestamos: estoy leyendo un libro. Mom, what are you doing? You, I'm reading a book. Claro que la acción sucede en el momento del habla, porque mientras que estáis hablando con la mamá, estáis leyendo. La acción es una acción que acontece ahora, en el presente del habla, en el presente del sujeto, de la persona que habla. Por lo cual vamos a usar el present continuous. La siguiente regla: acciones que acontecen durante un tiempo, que duran en el tiempo, que necesitan un tiempo para acontecer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estoy estudiando el inglés durante un año, por un año, una semana, un mes. I'm studying English this year, this month, this week. Lo que quiere decir que yo necesito un tiempo para aprender inglés. Yo voy a estar aprendiendo inglés durante un tiempo. Este tiempo es un tiempo determinado, pero la acción va a durar ese tiempo. Claro que no voy a aprender cada momento de ese periodo, sino que es una acción que dura, que necesita un tiempo para acontecer. Porque al cabo de ese tiempo yo ya he estudiado inglés. La tercera regla, situaciones temporarias, que son una excepción a la regla. ¿A qué me refiero? En general yo tengo mi casa, yo vivo en mi casa, pero, por ejemplo, durante un tiempo tengo que vivir en otra ciudad. Entonces voy a decir: I am living in Chicago. Un otro ejemplo: yo en general acabo mi horario a las 5 por la tarde, pero esta semana, como tengo un montón de trabajo, tengo que trabajar hasta las 7 por la tarde. Entonces voy a decir: This week I am working until 7 p.m. Entonces esta sería una excepción a la regla. Es algo temporario que solamente dura una semana y es una excepción a la regla porque yo, por lo regular, en general, salgo a las 5. Vamos a usar para reglas, cosas generales, genéricas, repetitivas, el presente simple. Voy a decir: I always work until 5 p.m. Pero voy a decir: This week I'm working until 7 p.m. Para situaciones que acontecen en general, presente simple. Para situaciones excepcionales, temporarias, usamos el present continuous. Muchas gracias por toda la atención y os espero pronto. Hasta pronto.